De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Bueno, vamos entonces, son las 4:29, a desarrollar la pauta, la entrevista con el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello. A mí esto me mortificó mucho. Bienvenido, pues rector, estamos con Arturo Peraza, sacerdote jesuita, y para revisar el resultado de la prueba de matemática. 8 de cada 10 bachilleres este año reprobaron, pero además, leyendo acá un poco de la historia del resultado de este examen que hace la Universidad Católica, el año pasado tampoco es que el resultado fue muy bueno. El deterioro viene desde hace cierto tiempo. Bienvenido, buenas tardes, gracias rector por aceptar estos minutos con nosotros. No, un placer, Gladys, estar contigo y con toda tu audiencia. Sí, efectivamente, pues bueno, los resultados que la universidad ha obtenido en más de 23.000 pruebas que se hicieron, como tú acabas de reseñar, pues nos indican que tenemos un problema no solamente en el área de matemáticas, sino en el área de la habilidad de comprensión de lectoescritura y en definitiva la capacidad de comprensión de lo que se lee y de poder traducirlo en capacidad de poder redactar, poder escribir o incluso poder hablar. Además, los señalamientos nos están diciendo que en la medida en que van terminando el bachillerato, la situación se agrava en vez de mejorar. El promedio, la calificación promedio fue de 7,53 puntos sobre 20. Una desmejora respecto a la 2022, cuando la puntuación en matemáticas fue de 8,1, de acuerdo con el estudio elaborado por la Escuela de Educación de la UCAP. Entonces, en general, esto es un drama que evidencia, bueno, las deficiencias, tanto público como privado, del sector de educación diversificado, media del país, rector. Así es, y no solamente, sino que en habilidad verbal, como tú habría que señalar que el promedio fue 9,11, o sea, que no aprobaron. Wow. Tampoco. Wow. Como te acabo de decir, son las dos habilidades básicas. La habilidad de pensamiento abstracto matemático y la habilidad verbal, la capacidad de comunicación, lectoescritura. Y sí, no hay una grave diferencia entre el sector privado y el sector público, lo que indica que el problema es generalizado. Y grave porque lo que nos está tratando de decir es que el problema es del sistema y no exclusivamente de algún aspecto del sistema. Y bueno, por eso es que recientemente, también el día miércoles, nosotros como parte de un conglomerado estamos proponiendo una alianza para la educación. Como tú sabes, hubo un encuentro en la Universidad Metropolitana, en donde la Universidad Católica, Fe y Alegría, CERPE, empresarios y la UNIMED, pues estamos tratando de proponer una alianza que tome el tema educativo como un tema central, con un conjunto de propuestas que puedan relanzar el tema educativo venezolano. Entonces, no es solamente decir que tenemos un problema, sino que también las universidades, y yo creo que también el sector privado, está en el cometido de enfrentar esta dificultad, porque es una dificultad que de alguna u otra manera, nos hace daño a todo el país. En la medida en que los chicos no aprenden en el momento básico los elementos fundamentales para poderse desarrollar, eso posteriormente al recuperarlo cuesta muchísimo más. Rector, le pregunto, porque claro, uno podría pensar que quizás estas deficiencias son propias del sector público por todas las carencias que vivimos denunciando. Pero en el caso del privado me llama poderosamente la atención porque incluso ahí hay una matrícula. Los padres hacen un gran esfuerzo para que sus hijos se formen en estos institutos, en estos centros privados, justamente con un mecanismo de calidad, con profesores, con maestros que justamente, bueno, logren el objetivo que usted explica. Y igual se presenta la falla. Entonces, ahí, bueno, ¿cómo se atrapa ese problema? ¿De quién sería la mayor responsabilidad para entender esto mejor? Bueno, probablemente parte del problema está en que el sistema implementado suprime un conjunto de exigencias hacia los chicos sobre la base de la obligación de tener que promoverlos de nivel, que hace que en el fondo esta ausencia de exigencia termine generando un daño en vez de un beneficio. En parte eso es uno de los problemas que tenemos, porque no hay el conjunto de alicientes necesarios como para que los chicos se mantengan estudiando y efectivamente se puedan exigir lo que va demandando cada uno de los niveles del proceso. Por otro lado,
también yo creo que las circunstancias sociales en las que estamos, en donde los medios electrónicos nos invaden de muchas maneras y de muchas formas, pues probablemente generan una perturbación en el tema de atención en esta generación, más si tú le sumas el tema de la pandemia y lo que ocurrió durante más de 2 años, o por lo menos durante 2 años en el sistema educativo, tienes otro elemento de perturbación en el proceso. Y en definitiva, si tú vas sumando todos estos elementos de la ecuación, ahí puedes tener una buena parte de las causas de este resultado, porque como tú acabas de decir, en el sector público hay un conjunto de factores que además alimentan esta situación. Claro. El hecho de los bajos salarios de los docentes, el estado de las instituciones físicamente hablando, el problema de la continuidad educativa en términos de si todos los días se da clase. Hay muchos problemas en el sector público, pero cuando tú vas al privado, que esperas que este tipo de circunstancias no ocurran, los resultados no son mucho mejores que los públicos. Por eso, ¿y qué respuesta dan quienes son los representantes de este sector privado de la educación para entender cómo lo están atrapando también y cómo hacen ustedes para manejar esto? Porque la idea es que se llegue también a una formación universitaria y aquí hay un filtro importante, natural y lógico, porque si no están preparados, ¿cómo llegan, no, a esa etapa? Pero también se frustran ustedes. Los fracasos en la universidad. Y uno se frustra también porque siente que ahí se presenta esa limitación importante para seguir esa formación académica esencial. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para manejar esto? Bueno, yo creo que parte de lo que estamos haciendo como universidad es dialogando con las instituciones privadas. Sabes que por lo menos del lado de la universidad se ha abierto un conjunto de programas de propedéutico hacia los 2 últimos años de bachillerato, justamente con la idea de subsanar parte de los problemas con los que nos encontramos cuando los chicos ingresan a la universidad. Entonces estamos en ese plan de proponer un conjunto de propedéuticos que se están proponiendo en algunos colegios. Otra de las cosas que estamos haciendo es acompañando a las escuelas, dando asesorías complementarias que puedan ayudar a los colegios a manejar temas pedagógicos y resolver de alguna u otra manera algunas carencias que nosotros vamos detectando en los distintos colegios. Creo que también hay una suerte de alianza entre los profesores, por ejemplo, de los ámbitos de matemática, e igualmente aquellos que trabajan el tema de comprensión verbal y lectora, para trabajar dificultades que ellos están percibiendo que están apareciendo y métodos pedagógicos que eventualmente puedan ser caminos de solución por ser buenas prácticas que se están dando en algunos colegios y que están resultando positivas. Entonces, compartir buenas prácticas son parte de los ejercicios que nosotros como universidad promovemos. Te acabo de decir, de todos modos, que el tema de esta alianza por la educación también está preocupada por tratar de promover algunos vínculos que puedan ayudar efectivamente a enfrentar este problema. Por ejemplo, cómo ayudar a que elementos que puedan ser integrados desde el mundo digital puedan incluirse en la formación para que puedan ayudar en los procesos de educación y solventar carencias que se están dando, incluso en el interior del país, en donde no hay maestros. Y quizás lo único que va a llegar es algún tipo de programa a distancia que pueda brindarle a los muchachos alguna oportunidad. Bueno, son parte de las preocupaciones que nos están moviendo a varios a dar respuestas concretas. Y estamos en contacto con el Ministerio de Educación también, porque creo que también el Ministerio de Educación está preocupado por su lado en este tipo de temáticas y creo que el diálogo en este punto a todo el país le interesa con independencia de la posición política que usted hable. Exacto, totalmente, pero es que esto es esencial, rector, para la formación de un país, para el desarrollo de un país. Y estamos hablando, como bien decía usted, de 12 destrezas básicas, ¿no? En las que se está fallando y sí o sí toca trabajar de manera mancomunada, ver cómo se logra esa alianza entre todos los sectores, público, privado, todos los que puedan incidir de una manera u otra, impactar positivamente en la verdadera correcta formación de nuestros jóvenes. Así es, y bueno, yo siento que en parte lo que puedan hacer también los representantes en los colegios. Sabes que una de las cosas que, por ejemplo, en Excel, una de las cosas que están midiendo es con independencia las notas que se producen dentro de nuestras escuelas, porque hay veces que las escuelas terminan acomodando las notas al nivel de lo que en realidad está ocurriendo con el grupo medio, pero no necesariamente a nivel de las demandas objetivas que tiene el programa. El Excel justamente lo que está midiendo es cómo está el chico respecto a un conjunto de objetivos, conocimientos y habilidades que debió haber desarrollado según el programa. Y bueno, lo que estamos mostrando
es que por lo menos en términos objetivos parece ser que esas habilidades, conocimientos y destrezas no están ocurriendo. Wow. Imagínese, yo que aspiraba y soy de las que siempre, cada vez que hablamos de tema de educación, sumo un elemento que me parece que está faltando dentro del concepto actual, en el caso de Venezuela, que es la inteligencia emocional, ¿no? Apuntar a buscar modelos de formación en los que se acentúen valores como la empatía desde temprano, ¿no? Desde que bueno, comienza esa etapa de la infancia, la formación ya en el colegio. Y estamos hablando de que entonces hoy en día, 2023, tenemos que empezar por, bueno, de cero, con lo básico. Claro, lo que pasa es que como tú entenderás, todo este tipo de elementos incluyen esas habilidades de empatía como modelo a través del cual tú puedes desarrollar esas habilidades de pensamiento abstracto o de pensamiento verbal, pues. Sin un sistema empático probablemente la cosa la vas a convertir en mucho más complicada, mucho más compleja o difícil. Pero también hay que desarrollar cierta habilidad de los chicos de poder efectivamente autoexigirse y poderse pedir cada vez más y poder reconocer incluso en el fracaso una oportunidad de desarrollo. Pero si tú no generas ese tipo de oportunidades, pues eventualmente vas a tener un problema, porque el muchacho no es capaz de reconocer lo que está bien que de lo que está mal. Lo promueves de grado sin ningún tipo de exigencia, al final el resultado es peor. Sí, totalmente. Entendido. Y bueno, la preocupación yo creo que debe ser de muchos que están escuchando en este momento esta entrevista con quien es el rector, además sacerdote jesuita, Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, compartiendo la experiencia de la universidad, pues cada vez que se hace la evaluación justamente para el ingreso de nuevos estudiantes, resulta que hay cada vez peores resultados. La reprobación de pruebas esenciales como la de matemáticas y en el caso también decía de las habilidades verbales. Mucho por hacer. Y es lamentable porque en algún momento logramos tener resultados más bien ejemplares, ¿no, rector? Sí, hay además escuelas que están haciendo algunos tipos de ensayos interesantes que vale la pena escuchar. Hay ensayos que además, por ejemplo, estamos haciendo con escuelas populares en términos de enseñar programación y robótica. Y llamativamente a través de este tipo de programas los muchachos desarrollan justamente este tipo de habilidades verbales y habilidades de pensamiento abstracto, y no estamos hablando de chicos de bachillerato, estamos hablando de chicos de primaria, estamos hablando de chicos que pueden estar ubicados en los primeros niveles incluso de la primaria, pero que justamente por aquello que tú llamas de empatía, el poder desarrollar ciertas habilidades a base de juegos, a base de dinámica, a base de la robótica, que también se ha desarrollado en bachillerato, y que creo que es bueno recordar el premio que obtuvieron los muchachos de Maracaibo recientemente en el área de robótica, lo que indica que algunas cosas sí se hacen bien. Lo que pasa es que lamentablemente son como pequeñas burbujas o excepciones en un mar que lamentablemente no está dando de sí, pero creo que podemos copiar buenas prácticas que eventualmente logren que los chicos desarrollen esas habilidades, y lo pueden hacer desde unos elementos mucho más dinámicos e incluso actualizados. Yo creo que las escuelas también tienen que plantearse cómo van a incluir la inteligencia artificial en sus procesos de formación y cómo los muchachos se van haciendo cargo de estos elementos que van a formar parte del mapa normal del siglo XXI. Como hoy en día el Internet forma parte habitual de nuestras vidas, la inteligencia artificial va a formar parte habitual de la vida de esos chicos. Tal cual. Le agradezco mucho todo lo que ha compartido, además de esa experiencia que tiene al frente de lo que es el sistema de educación superior. Arturo Peraza es rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y espero que se puedan concretar y se puedan avanzar en todos los planes que tienen, que han asomado acá, que a usted ha asomado acá, y en representación seguramente de muchos que tienen la misma inquietud y esa misma voluntad de generar pues cambios importantes. Y lo que usted decía, además, una palabra clave, esencial: actualización, además de la profundización y la enseñanza efectiva de cosas tan básicas, por ejemplo, como lo que son los conocimientos numéricos, análisis, etcétera, y verbales, pero adicional en estos tiempos ampliar, creo yo, el criterio incluso de formación, como usted explica y muy bien. Son tiempos distintos y con una cantidad de desafíos, por ejemplo, como todo lo que tiene que ver con el Internet, la inteligencia artificial, y le agrego también la inteligencia emocional, cómo nos paramos ante las circunstancias y formando carácter todo el tiempo, como bien explica también el rector Peraza. El padre Peraza, clarísimo, mil gracias por haber estado con nosotros, y su palabra vaya por delante y logremos ejecutar esas buenas ideas. Rector. A ti, Gladys, y desde ya feliz Navidad, que el Señor nos acompañe a construir esperanza en Venezuela.
Amén, amén, amén. Vamos, son las 4.